Buenos días, compañeros. Vamos a empezar nuestra clase. El día de hoy vamos a platicar de lo que es el crédito fiscal. ¿Por qué necesitamos hablar de crédito fiscal? Bueno, pues es muy sencillo, porque nosotros vamos a hablar del procedimiento administrativo de ejecución. Para poderlo entender un poquito mejor, pues vamos a tener que hacer referencia a lo que es el crédito fiscal, ¿no? Hemos estado comentando, ¿no? En clases pasadas hemos hecho referencia a lo que es el crédito fiscal, pero realmente no sabemos qué es el crédito fiscal. Entonces vamos a iniciar con esto. ¿Sí? ¿Qué es un crédito fiscal, compañeros? Bueno, tenemos lo siguiente. El crédito fiscal es un derecho. Es el derecho del acreedor de percibir de su deudor la prestación u obtención patrimoniales a la que este último sea obligado por disposición de la ley, de su voluntad o entre ambas. ¿Qué es lo que queremos decir acá? Bueno, primero es un derecho. Es un derecho del acreedor. ¿Quién es el acreedor? Pues el acreedor va a ser el Estado, ¿no? El Estado tiene el derecho de percibir de su deudor, que son los contribuyentes, una prestación económica, ¿no? Acá, por ejemplo, si nos vamos a lo que son las obligaciones de los mexicanos, tenemos que dentro de estas obligaciones es contribuir al gasto público, ¿no? Acá ya nos está hablando de lo que son las contribuciones, ya nos están hablando de lo que son los impuestos. Nosotros, el Estado, para que pueda cumplir con su finalidad, con sus objetivos, pues el Estado necesita tener dinero. ¿De dónde se va a llegar de dónde se va a llegar este dinero? Bueno, pues de las aportaciones que tienen que hacer los contribuyentes, ¿no? O bien del pago de derechos, etcétera. Bueno, acá es todo un mundo, ¿no? Cuando hablamos de contribuciones. Acá tenemos entonces que cuando se hablan de créditos fiscales, no solo se contempla una de las partes de la obligación, pues se toma un enfoque activo, ¿no? Al referirse exclusivamente al acreedor. Ya dijimos, ¿no? Entonces, ¿el acreedor quién es? El acreedor va a ser el Estado, ¿no? Y el deudor, ¿quiénes van a ser? Pues somos nosotros como contribuyentes, ¿no? Si nosotros estamos en alguno de los supuestos que nos menciona la ley, pues vamos a tener la obligación de cumplir con este pago, ¿sí? ¿Ok? Bueno, para esto, ¿dónde vamos a encontrar el fundamento? El fundamento de los créditos fiscales lo vamos a encontrar en el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué nos dice el Código Fiscal de la Federación? Bueno, en el artículo 4 nos dice, son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a que las leyes les den ese carácter, y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Bueno, entonces ya vimos, el crédito fiscal, ¿en dónde viene? Pues viene en su fundamento en el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos acá, de acuerdo a este artículo, al artículo 4, vamos a tener nosotros lo siguiente. Tenemos entonces que dentro de los créditos fiscales se van a incluir los ingresos de naturaleza fiscal y a los no tributarios, siendo de naturaleza fiscal únicamente las contribuciones y sus accesorios, mientras que los no tributarios van a ser los aprovechamientos, los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios y empleados o de los particulares y a los que la ley les dé ese carácter. ¿Cómo ven, compañeros? Buenos días, profe. ¿De qué hablamos? Estamos hablando de los créditos fiscales porque vamos a hablar de lo que es el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, para que nos quede un poquito más claro, si ustedes recuerdan, en la clase pasada hemos estado comentando, y bueno, les ponía yo ejemplo y hablábamos, ¿no? Y es que el crédito fiscal, entonces va a venir el abogado tributario, nos va a requerir este crédito. Bueno, pues para que tengamos una visión más amplia, pues vamos a empezar hablando de lo que es el crédito fiscal y luego ya vamos a entrar
a lo que es el procedimiento administrativo de ejecución, lo que conocemos como el PAE, ¿vale? Ok. Bueno, decíamos, por lo que hace el crédito fiscal, pues tenemos que su fundamento lo encontramos en el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, donde nos dice que, cuáles son los créditos fiscales, ¿no? Y un concepto que tenemos nosotros de crédito fiscal es que es un derecho del acreedor. ¿Quién es el acreedor en los créditos fiscales? Pues va a ser el Estado, ¿no? El Estado tiene este derecho de percibir de su deudor, de los contribuyentes, la prestación u obtención patrimoniales a las que este último sea obligado por disposición de la ley, de su voluntad o entre ambas, ¿no? Un ejemplo de esto, de lo que son la obligación que tenemos nosotros como mexicanos de contribuir al gasto público, pues lo tenemos establecido en nuestra Constitución, en donde nos establece cuáles son las obligaciones de los mexicanos, ¿no? Dentro de esas obligaciones, pues es contribuir al gasto público. Ahí tenemos nosotros lo que es el fundamento, ¿no? Para los créditos fiscales, ¿no? Ok, nosotros, bueno, también acá veíamos también otra definición. Acá, por ejemplo, nos dice, en el artículo 4 nos empieza a hablar en qué consisten los créditos fiscales y nos dice, los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, pues eso ya dijimos, ¿no? Todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público, ¿no? Contribuimos al gasto público para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones, ¿no? Ok, dentro de estas obligaciones pues podríamos mencionar, ¿no? La de proporcionar educación, la de la salud, ¿no? Bueno, y etcétera, ¿no? El Estado para poder realizar sus funciones pues necesita dinero, ¿no? ¿De dónde se va a llegar ese dinero? Pues de las contribuciones, ¿no? De las contribuciones, de los accesorios, de los aprovechamientos, de los derechos, ¿no? También de ahí. Bueno, acá tenemos entonces, nos dice también, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como los que la ley les dé ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Acá es muy interesante, ¿no? Porque decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? Poníamos el ejemplo, cuando nosotros nos multa una autoridad, un juez, esta multa no la va a cobrar él. Él te va a aplicar la multa, te la va a hacer efectiva, pero se la va a mandar a Hacienda. Una vez que llega a Hacienda, ya no estamos hablando de una multa, ya estamos hablando de un crédito fiscal. Al ser un crédito fiscal, pues a quien le corresponde cobrarlo es Hacienda, ¿no? Dependiendo, si estamos hablando de una autoridad federal, la va a cobrar Hacienda. Si estamos hablando de una autoridad local, pues la va a cobrar la Secretaría de Finanzas. ¿Sí? Ahí estamos un poquito, ya quedamos ahí un poquito más claros, compañeros. Sí, ya. Ok. Miren, acá tenemos. La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas de dicha secretaría, que dicha secretaría autorice. Acá tenemos nosotros, ¿no? Acá decimos, la secretaría pues es la que te cobra los créditos fiscales. ¿Cómo te los cobra? Pues a través del procedimiento administrativo de ejecución, lo que es el PAE, ¿no? Dice, miren, para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria para su cobro deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca dicho órgano. Sí, por ejemplo, acá tenemos nosotros, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es una ley federal. Es una ley que se aplica para todos, se aplica tanto para servidores públicos, tanto para particulares, y tanto para particulares. Anteriormente, antes de esta ley, teníamos otra que se llamaba Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esta ley solamente aplicaba, como su nombre dice, para los servidores públicos, ¿no? Y esta ley bueno, acá tendríamos que hacer la clasificación, ¿no? Servidores públicos, bueno, ¿quiénes son los servidores públicos? Aquella gente que trabaja en una dependencia, ¿no? Una dependencia pública, una dependencia de gobierno. Estas dependencias, tenemos dependencias a nivel federal y a nivel local.
a nivel federal, pues son aquellas que, por ejemplo, podríamos mencionar el ISSSTE, el IMSS, Secretaría de la Función Pública, Correos de México, ferrocarriles, etcétera, ¿no? Y los locales, pues podríamos hablar acá, por ejemplo, de finanzas, ¿no? Eso nada más es aquí de Puebla, ¿no? Bueno, anteriormente, perdón, teníamos entonces esta bueno, les hablaba, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Como su nombre lo dice, era una ley federal y solamente aplicaba para aquellos servidores públicos de la Administración Pública Federal. Y luego aquí en Puebla se tenía la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de acá del gobierno del estado, ¿no? Y luego a nivel municipal se tenía otra ley. Todas estas leyes, ¿qué era lo que hacían? ¿No? Lo que hacían era sancionar a sus servidores públicos, dependiendo de en qué área se encontraran, ¿no? Si eran servidores públicos a nivel federal, si eran servidores públicos a nivel local, o si eran servidores públicos a nivel municipal. Entonces, imagínense, teníamos pues muchas leyes, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de una ley federal, luego cuántos estados hay, luego cuántos municipios hay, bueno, entonces era una de leyes tremendas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues se quitó desaparecieron todas estas leyes, se quitaron y se creó una, que es esta, Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ley general, como su nombre lo dice, se puede aplicar en toda la República y se va a aplicar para todos los ámbitos, ¿sí? Pero acá también la característica de esta, por lo que hace a las otras leyes, es que esta ley se va a aplicar tanto a servidores públicos como a particulares. ¿Ok? Nosotros como particulares podemos caer en una responsabilidad administrativa, ¿sí? Y ¿cómo vamos a saber si tenemos una responsabilidad administrativa? Pues hay que checar esta ley, ¿no? Igual también, ahí también nos dice quién va a aplicar esta ley, ¿no? Quién nos va a sancionar, etcétera. ¿Sí me explico, compañeros? Entonces, esta es una ley nueva, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es una ley que se va a aplicar en toda la República y desaparecen todas las demás leyes. ¿Sale? Un ejemplo, bueno, ¿cómo se podría aplicar para un particular? ¿Sabes qué? Hay una licitación pública, resulta ser que, ¿qué será? Comisión Federal de Electricidad va a comprar uniformes para sus trabajadores, ¿no? Para sus trabajadores sindicalizados. Tiene que comprar uniformes porque, bueno, su normatividad, su contrato colectivo dice que cada año les tiene que dotar de ciertos uniformes a sus trabajadores. De cierto uniforme que tiene que cubrir con X característica y tan bueno, estos serían los uniformes, ¿no? Bueno, aparte se necesitarían lo que son el casco, lo que son los guantes, bueno, por eso ya serían otros, ¿no? Okay. Bueno, acá nada más se va a hacer la licitación por lo que hace a los uniformes. ¿Qué es lo que pasa con esta licitación? Bueno, pues saca la convocatoria, ¿no? Y esta convocatoria es una convocatoria en la que todo el mundo puede participar, ¿no? Si tú te dedicas a esa rama, ¿no? A maquilar uniformes, pues tú vas a poder participar, ¿no? Sacan la convocatoria, en esta convocatoria dicen cuáles son las características. El uniforme tiene que ser de algodón, de color caqui, tiene que tener los botones tal, tiene que tener el escudo de comisión instalado, el cierre tiene que ser tal, ¿sí me explico? O sea, son características especiales, ¿no? A lo mejor nosotros lo podemos ver sencillo, pero no, porque por el trabajo que ellos desempeñan, pues tienen que tener un uniforme que de una u otra forma les pueda proteger, ¿no? De los rayos del sol, de la electricidad, ¿no? Porque igual también, ¿no? Si llegase a ver un trabajador se viera involucrado con energía eléctrica, pues ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues de estos accidentes, pues muchas ocasiones esos accidentes pues son fatales, ¿no? O hay amputación de miembros, o hay muerte de la persona, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? O igual, bueno, pueden haber tantas cosas, tantos accidentes que lo que tienen que hacer este organismo lo que tiene que hacer es proteger a su trabajador, ¿no? Bueno, eso es uno. Entonces, cuando lanzan esta convocatoria, la lanzan y tiene las especificaciones, ¿no? Cómo tiene que ser, qué medida, qué tipo de botón debe de tener y todo, ¿no? Porque igual también
si estamos hablando, vamos a suponer que fue un trabajador que se tuviera una descarga, pues por ejemplo, de alguna forma tenemos, bueno, tiene una descarga, pues va a haber una quemadura, ¿no? Va a haber una quemadura si la ropa fuera de nylon, la ropa se le pegaría al cuerpo, ¿no? Y bueno, imagínense, o sea, sería tremendo después poderme desprender de esta ropa, ¿no? Cosa que no pasa con la ropa de algodón, ¿no? Es más fácil de desprender, ¿no? O a lo mejor igual lo plástico sea más fácil, ¿no? A que tuvieran que podríamos decir a lo mejor eh, botones de acero, ¿no? Eso pues se va a pegar al cuerpo, ¿no? Y va a ser más difícil quitar esos botones de la persona. ¿Sí me explicó? Bueno, acá entonces estaríamos hablando de una licitación pública. Esa licitación, y decíamos, ¿no? Acá el organismo, ¿no? Comisión Federal de Electricidad, pues tiene que lanzar esta convocatoria, la lanza para que todo el mundo que quiera participar, pues pueda hacer su propuesta, ¿no? Su oferta. Saben que nosotros tenemos nuestro taller, ¿no? De costura y hemos hecho uniforme tal, pues podemos acudir, ¿no? Si cumplimos con todos los requisitos, vamos. Pero bueno, acá nosotros estamos yendo como proveedores, como personas físicas, ¿no? Pero yo también puedo caer en una responsabilidad. ¿En qué responsabilidad podría caer? A lo mejor, ¿sabes que yo gané la licitación y resulta ser que yo tenía que entregarme, firmo el contrato, a mí se me va a dar hacer tantos uniformes, se señala, ¿no? Que tengo que pagar y tengo, bueno, yo tengo otorgar una fianza, ¿no? Esta fianza que va a garantizar que yo realice realmente el trabajo. ¿Sí, sí me explicó? Bueno, pero ¿qué podría hacer? A lo mejor llega el momento en el que yo ya no cumplo con lo establecido acá. ¿Qué va a pasar? Pues se me va a iniciar un procedimiento, ¿no? O un procedimiento, bueno, acá yo podría caer en una responsabilidad administrativa. ¿Qué va a pasar? Se me va a aplicar esta ley. ¿Sí? Dependiendo la conducta que yo esté cometiendo, va a ser la sanción que voy a tener. Bueno, a lo mejor dentro de estas sanciones pueda ordenarse que yo ya no puedo trabajar, se me inhabilite, ¿no? Para poder trabajar por tanto tiempo en la administración pública, ¿no? Que yo no pueda yo ofertar mi trabajo en la administración pública, en alguna otra licitación que pudiese haber, ¿no? Bueno, entonces todo esto, igual a lo mejor sabes que yo tenía que entregar y no lo entregué, y entonces acá a mí me sancionan, pueden sancionarme también económicamente, ¿no? Y ponerme una multa. Hacer una multa, decimos, o al haber una sanción económica, ¿qué es lo que va a pasar? Esta sanción económica se va a convertir en un crédito fiscal. ¿Quiénes son las autoridades que van a aplicar esta ley general de responsabilidades administrativas de los servidores públicos? Bueno, la propia ley no señala quiénes son. Y nos señala acá que van a ser los órganos internos de control cuando se hable de responsabilidades, bueno, sencillas, ¿no? Si estamos hablando de una responsabilidad grave, entonces acá quien va a tener que determinar la sanción administrativa va a ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí? ¿Ok? Ellos son los que pueden aplicarnos esta ley y dentro de las sanciones que hay, donde vamos a encontrar eh, amonestación, amonestación pública o amonestación privada, como su nombre lo dice. ¿Qué es una amonestación? Pues es una llamada de atención, ¿no? Va a ser pública cuando se hace, vamos a suponer, ¿no? El jefe hace esta amonestación, esta llamada de atención ante todos los compañeros. Va a ser público-privada, privada cuando nada más nos llama a su oficina y nos dice, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, se te sancionó el órgano interno de control un tribunal federal de justicia administrativa te sancionó con una amonestación pública, entonces yo te amonesto y te pido que para las próximas situaciones o el próximo trabajo que desempeñes, pues lo realices de acuerdo como marca la ley, ¿no? Bueno, esa es una sanción. Otra sanción puede ser la suspensión
te van a suspender por tantos días sin goce de salario, ¿verdad? Otra viene a ser la destitución. ¿Cuál es esa? Pues te van a quitar del trabajo, vas a perder tu puesto, pero lo estás perdiendo por una sanción administrativa, no porque te estén corriendo, ¿sí? Si te estuvieran corriendo, estaríamos entonces ante la presencia bueno, tú podrías promover a lo mejor un juicio laboral, podrías argumentar a lo mejor ahí que eso no fue un despido justificado, ¿no? Pero si estamos hablando que es una destitución, es una cuestión administrativa, porque te aplicaron la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces ahí, si tú no estuvieras de acuerdo con esta destitución, con esta sanción, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Pues promover un juicio contencioso administrativo, lo que se conoce como un juicio de nulidad. ¿Sí me explicó? Después de esta, ¿qué otra sanción viene? Es les decía, amonestación público-privada, suspensión, destitución, inhabilitación. ¿Qué es la inhabilitación? Se te puede inhabilitar, pues, bueno, se va a determinar por cuánto tiempo, de acuerdo a la infracción que hayas cometido, y durante ese tiempo tú no vas a poder trabajar en la administración pública por X tiempo, ¿no? A lo mejor muchas veces son 10 años, 20 años, 15 años, ¿no? Pero durante ese tiempo tú no vas a poder trabajar en la administración pública, ¿sí? Esto puede ser también para particulares como para servidores públicos, ¿no? Para particulares, pues tú no podrías, por ejemplo, no podrías competir en alguna licitación pública, ¿no? Porque estás inhabilitado para poder intervenir en algún proceso licitatorio, ¿no? ¿Sí? Y otra sanción que puede ser es la económica. Un ejemplo, poníamos en clases pasadas, yo estoy trabajando en el área de administración, a mí me toca pagar lo que son las facturas, yo no llevo a cabo lo que es para que yo pueda pagar una factura necesito primero tener todo el soporte, ¿no? Documental. Y resulta ser que no tengo soporte documental y a pesar de esto yo autorizo el pago, ¿no? Yo autorizo el pago, entonces se le paga a esta persona X cantidad. Al pagarle X cantidad, sin que esté el soporte, bueno, acá, ¿qué va a pasar? Pues bueno, acá definitivamente se le va a sancionar porque yo no llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con marca la ley. Acá hay un desfalco para la administración. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se me va a sancionar administrativamente, ¿no? Tengo que devolver esa cantidad más aparte otros 2 tantos más, ¿sí? Bueno, entonces así lo menciona la ley. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues a mí se me está fijando una sanción económica, ¿no? El dinero que yo pagué indebidamente ahora me lo van a cobrar a mí, y no solamente ese dinero, sino 2 tantos más. Entonces acá en esta sanción económica la va a aplicar lo que es bueno, me la está aplicando lo que es ya sea el órgano interno de control o bien lo que es el tribunal fiscal. Me la van a aplicar, pero ellos no la van a poder pagar. Perdón, ellos no me la van a poder cobrar. ¿Cómo me la van a cobrar? Bueno, en términos de lo que dice este artículo 4, me lo van a cobrar a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a través de sus oficinas, ¿no? Pero bueno, sus oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? ¿Cuál sería? Pues sería ¿cómo se llama? A través de la Secretaría de Administración Tributaria, ¿no? Del SAT, a través del SAT, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo me lo van a cobrar? Pues a través del procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? A través del PAE. ¿Sí me explicó? Pues acá ya se me impuso una sanción económica. Esta, como no la puede cobrar, acá no, los únicos que imponen las sanciones o es el tribunal fiscal o es los órganos internos de control, ¿no? Ellos son los que lo imponen, pero ellos no lo pueden cobrar, entonces lo mandan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez que lo mandan, ya se convierte en un crédito fiscal, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué se convierte en un crédito fiscal? Porque como lo dice, ¿no? Porque ya es un derecho que tiene el Estado de percibir. ¿De quién? Pues de la persona que sancionó, ¿sí? Esta persona que sancionó, pues va a ser su deudor. ¿Ok, compañeros? ¿Cómo ven? Está medio enredado.
por las leyes. No, compañero, no. Yo traté de explicárselo, sí creo que nos confundí más, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, compañeros? Nomás hay que leer más y ya. Ok. Pues, bueno, si no les voy a subir un día de estos lo que es una sentencia para que la puedan leer y a lo mejor ajá, una sentencia que se haya sancionado un servidor público que haya dado como consecuencia un crédito fiscal, ¿no? Para que nos dé, bueno, para enterarnos del chismecito y para que así estemos en la misma sintonía, ¿no? Como ven. Porque ahí va a venir todo, qué fue lo que hice y por qué lo están sancionando de esa forma. Y les voy a subir un caso, ¿no? Para que así puedan tener una idea más general. Pero así es lo que pasa. Entonces, los créditos fiscales, ¿quiénes los va a cobrar? Pues los va a cobrar Hacienda, ¿vale? A través del SAT. Ok, acá tenemos a un tratadista, al tratadista Raúl Rodríguez Lobato. Él nos dice que en México las disposiciones fiscales se llegan a aplicar a otros ingresos del propio Estado y aún de organismos descentralizados, pero que esto solo obedece a fines prácticos de recaudación, más no la naturaleza misma de tales ingresos, que definitivamente no son fiscales, como el caso de los aprovechamientos. De los aprovechamientos. Ok. Bueno, acá nos da un concepto, ¿no? Siguiendo con él, vamos a tener entonces, tenemos, bueno, y de acuerdo a lo que nos acaba de decir este tratadista, vamos a tener nosotros que por lo que hace al artículo 4, ahí nos menciona que un crédito fiscal va a ser todo ingreso que tiene derecho a percibir el Estado, ¿sí? Y dentro de este ingreso, pues vamos a tener aquellos que son tributarios, aquellos que no son tributarios, ¿no? ¿Ok? Bueno. Bueno, siguiendo con esto, con lo que nos dice el artículo 4, vamos a tener nosotros lo siguiente. Acá nosotros vamos a tener, bueno, tenemos que ubicar, ¿no? Y dónde va a aparecer este crédito fiscal. Pues este crédito fiscal va a aparecer en el derecho público. ¿Qué es el derecho público? Bueno, tenemos sistema normativo que regula la actuación del Estado en su accionar soberano y determina las relaciones de intereses que privan con sus gobernados mediante la creación de los órganos y procedimientos pertinentes. Acá es lo que vamos a tener nosotros. Bueno, no perdamos de vista cuando nosotros hablamos del derecho público o de cómo se clasifica nuestro derecho. Bueno, ¿qué es el derecho? Primero, el derecho es un conjunto de normas jurídicas. Este conjunto de normas jurídicas que van a regular la conducta del individuo en la sociedad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, eso es el derecho. Decimos, el derecho está presente en todo, va a estar presente el derecho. Por eso es que es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Que ustedes tengan las nociones básicas, porque bueno, ustedes son contadores, pero de una u otra forma se ven involucrados con lo que es el derecho, ¿no? De aquí que es importante que podamos diferenciar los tipos de derecho que podemos encontrar. Nosotros tenemos, bueno, ya vimos, la definición del derecho es esa, conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre los particulares, ¿no? Eh, regula la actividad de los particulares, ¿no? Bueno, dentro de esta clasificación del derecho, dentro del derecho vamos a tener una clasificación. Dentro de esta clasificación vamos a encontrar nosotros que el derecho se va a clasificar en tres: derecho público, derecho privado, derecho social. Derecho público, ahí tenemos que van a ser el conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones entre particulares y Estado. Pero acá el Estado mantiene su jerarquía, su soberanía, su poder, ¿no? ¿Sí? Acá el Estado está arriba y nosotros estamos abajo. Una rama de este tipo de derecho, pues vamos a encontrar el derecho penal, ¿no? En el derecho penal, el Estado tiene
decíamos que el Estado tiene el jus puniendi. ¿Qué quiere decir eso? El Estado tiene el derecho de sancionar las conductas que considere delictivas. Estas conductas delictivas, ¿dónde las se encuentran? Pues en el Código Penal, ¿no? ¿Sí? Ahí cuando el Estado dice, ¿sabes qué? Para lo que es el feminicidio se va a imponer la sanción de 50 años. Ok, ahí nosotros no le decimos al Estado, oye, está bien, oye, Estado, no, está muy alta la sanción, ¿no? ¿Verdad? El Estado hace uso de ese derecho, ¿no? Ahí el Estado ni te pregunta, ahí el Estado va a mantener su poder, ¿no? ¿Sí me explicó? En el derecho público, en el derecho privado, van a ser el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares o bien entre los particulares y el Estado, pero acá el Estado está al mismo nivel que el particular. Un ejemplo, yo le, yo le rento mi casa, ahora que vienen las votaciones del IE, le rento mi casa, ¿no? Para que ahí pueda establecer lo que es un distrito electoral. Acá yo voy a celebrar con el Instituto Estatal Electoral un contrato de arrendamiento, ¿no? ¿Sí? Acá los dos estamos al mismo nivel, ¿no? Recordemos, es un contrato de arrendamiento, es un contrato, y que es un contrato, en un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿no? Acá nos tenemos que poner de acuerdo, cuánto me va a pagar, cada cuánto, y qué le voy a dar yo, y toda esta situación, ¿no? Ok, si él si acá el día no quisiera cumplir con no me pagara, vamos a suponer, ya pásalo entre las rentas, no me paga, bueno, pues yo lo puedo demandar, ¿no? Y le puedo exigir que dé cumplimiento al contrato que firmamos, ¿sí? Acá entonces, particular y Estado se encuentran al mismo nivel, ¿sí? ¿Ok? Y el derecho social, bueno, ya sabemos, el derecho social es un derecho proteccionista. Se trata de proteger a las clases más débiles. ¿Cuáles son las clases más débiles? Pues es la clase la clase trabajadora y la clase agraria. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, entonces, cuando hablamos de un crédito fiscal, pues pertenece al derecho público, ¿no? Ese derecho público es el sistema normativo que regula la actuación del Estado en su actuar como soberano y determina las relaciones e intereses que privan a los gobernados. ¿Ok? Mm, ¿Ok? Bueno, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Ok, pues tenemos acá. ¿Qué es un crédito fiscal? Son los ingresos que tiene derecho a percibir el Estado en sus funciones de derecho público. Sí, ¿no? En sus funciones de derecho público, que provengan de contribuciones de sus accesorios o de sus aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir. Bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, eso es un crédito fiscal. ¿Sí, compañeros? Sí, Miren, acá tenemos qué son las contribuciones, las cantidades en dinero que obligatoriamente debemos pagar al Estado para cubrir el gasto público, las cuales están previstas en las leyes fiscales que emite. Bueno, eso ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo, ¿no? Lo que son las contribuciones, compañeros. Ok, bueno, seguimos con esto, acá ya nos queda un poquito más claro, ¿no? Por lo que hace a la clasificación y la definición, lo vamos a encontrar en el artículo 2 del Código Fiscal, en referencia a en su primer párrafo, fracción primera a la cuarta. ¿Vale? Bueno, ahí nos está hablando de lo que son las contribuciones, ¿verdad?
¿Ok? Y en cuanto a los elementos de la contribución, pues vamos a tener lo que son el sujeto, el objeto, la base, la tasa y tarifa, el plazo y los efectos de las contribuciones. ¿Se acuerdan ustedes, compañeros, de estos? De los elementos de las contribuciones. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Cuál es de los sujetos a qué hace referencia, compañeros? Ayúdenme, compañeros, por favor. el sujeto, según yo, hace referencia al Estado, ¿no? Ujú. Ese sería el sujeto activo, ¿no? Ujú. Y el sujeto pasivo era el contribuyente. Ok. Ujú. El objeto. Carmen, el objeto. Carmen. No está, Carmen. Ahora, el sujeto ya nos dijo el compañero, sujeto activo es el Estado, sujeto pasivo es el contribuyente, ¿no? Objeto de las contribuciones, compañeros, ahí lo tenemos en la plataforma, ¿no? Bueno, igual también por lo que hace el objeto de las contribuciones es la materia, ¿no? La actividad o acto sobre el cual recae esa obligación. Acá vamos a tener lo que son los hechos, las operaciones, los ingresos o riquezas generadoras de la contribución, ¿no? Y acá en el objeto de la contribución, pues se dice, se trata de la situación jurídica o de hecho que la ley señala y en virtud de la cual las personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, que se ubican en esa situación jurídica o de hecho están obligados a pagar la contribución generada. Un ejemplo del objeto de las contribuciones sería acá cuando nosotros compramos, por ejemplo, una casa, un inmueble, ¿no? Acá nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos que pagar? Pues tenemos que pagar lo que es el INAVI, ¿no? No, tenemos que pagar lo que es el AVI, el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, ¿no? Ese va a ser el objeto de esa contribución. ¿Por qué? Pues porque yo estoy adquiriendo un inmueble, ¿no? Al adquirir un inmueble, pues tengo que pagar ese impuesto, ¿vale? Acá entonces, por lo que hace el objeto de las contribuciones, vamos a tener que se trata de la situación jurídica o de hecho que la ley señala y a través del cual las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que se ubican en esa situación jurídica o de hecho están obligados a pagar la contribución generada. ¿Sí? Acá pues ya pusimos ese ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, yo tengo un inmueble, bueno, pues tengo que pagar mi impuesto predial, ¿verdad? Tengo que pagarlo porque, bueno, así lo marca la ley. ¿Sí? La base de la contribución es aquella sobre la cual se debe calcular y determinar las contribuciones a cargo del sujeto pasivo. Es la base gravable, ¿no? Bueno, siguiendo el ejemplo que habíamos comentado hace un rato, tenemos nosotros que, decíamos, nosotros adquirimos un bien inmueble, bueno, ¿cuánto es lo que vamos a pagar de este impuesto del ABI? Pues vamos a pagar ese impuesto, pues de acuerdo al valor del inmueble, ¿no? No podemos pagar la misma cantidad todos, porque bueno, puede haber inmuebles más económicos o inmuebles más caros, ¿no? De acuerdo a eso se va a pagar el impuesto, ¿no? También acá también otro ejemplo, bueno, también entonces acá, de acuerdo al valor del inmueble, es como vamos a pagar. Por eso que es lo que hacemos muchos, ¿no? Cuando adquirimos algún inmueble, pues pedimos ¿cómo se llama? Que el avalúo con el cual se va a checar cuánto es lo que vale nuestra casa para que en base a ello se realicen los pagos de los impuestos, pues nosotros solicitamos que sea el avalúo catastral, ¿no? Y no el avalúo comercial, porque si nos vamos a avalúo comercial, pues la cantidad va a ser totalmente mayor, ¿no? El impuesto. Bueno, entonces ahí ya tenemos cuál va a ser la base de la contribución, ¿no? Va a ser, bueno, acá tomamos en cuenta lo del impuesto del ABI, acá sería de acuerdo al valor del inmueble, ¿no?
¿Qué valor tomamos por lo regular? Pues el catastral, ¿no? No el comercial. La tasa o tarifa de las contribuciones. Nos dice que es la unidad de medida donde se parte para cobrar las contribuciones. Tasa es el porcentaje fijo que se aplica a la base gravable y tarifa es la unidad de medida progresiva, es decir, aumenta como crece la base gravable. Esto es a mayor ingreso, mayor tributo, ¿no? Ahí entraría lo que es el impuesto sobre la renta, ¿no? Entre más ganas, pues más se te va a cobrar, se te va a pedir más impuesto, ¿no? Si tú ganas menos, pues se te va a pedir menor impuesto, ¿no? Igual también acá, pues tenemos, por ejemplo, al de la tasa, pues por ejemplo, para acá en Puebla vamos a pagar lo que es este impuesto del ABI, y se establece el 2% sobre el valor del inmueble, ¿sí? Es una cantidad pues mínima, ¿no? Imagínense si tenemos una casa que vale, que nos cuesta 1.500.000, ¿cuánto es lo que tendríamos que pagar de este impuesto del ABI? Bueno, pues hay que sacar el cálculo, ¿no? Es el 2%, me parece que es el 2%. ¿Ok? Entonces es una cantidad pues menor. Siendo, por ejemplo, allá en México, en la Ciudad de México, el impuesto del ABI me parece que está sobre el 5%. Es una cantidad muy fuerte, ¿no? Si estamos hablando de 1.500.000, ¿cuánto sería el 10%, compañeros? 150,000. Y estamos haciendo 50.000, ¿no? ¿Sería del 10? Ok, sí, pero se va a pagar el 5%, entonces de ese impuesto, ¿cuánto se está pagando? Estás pagando 75.000 pesos de ese impuesto. Es una cantidad muy, muy elevada, ¿no? Eso nada más del impuesto, faltaría más los gastos de escrituración, más lo que es la inscripción en el registro, más los honorarios de notario, más los gastos de, ay, ¿cómo se llaman estos? Bueno, los gastos que tienes que pagar por la persona que va a ir a hacer todos los trámites, ¿no? Entonces, realmente, cuando uno compra un inmueble allá en México, bueno, la escritura te sale carísima, 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 porque, bueno, el impuesto es totalmente diferente, ¿no? Acá en Puebla todavía está bajo ese impuesto, ¿no? Ok. El plazo. El plazo, bueno, vamos a tener que el periodo de pago es variable y diversificado, pues no hay una uniformidad para todas las contribuciones. Ello se debe a que existen casos en los que se debe realizar de forma mensual, bimestral o trimestral, como son los pagos provisionales del impuesto sobre la renta y los pagos definitivos del impuesto al valor agregado, o el anual, que es el impuesto sobre la renta, ¿no? Estos que deben de hacerse después de finalizado el ejercicio fiscal, además de establecerse pagos que deben de hacerse al momento de generarse la contribución. Sí, bueno, ahí ya lo tenemos, ¿no? Y eso sería por lo que hace al plazo. ¿Y cuáles serían los efectos de las contribuciones, compañeros? Acá por ¿Cuáles lo que serían? hacen, ajá, te ¿Cuáles escuchamos, serían? ¿mandé? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuáles serían los efectos de las contribuciones? ¿A qué hace referencia eso? ¿O cómo? Ah, bueno, pues contribuir al gasto público, ¿no? Es lo que dice la ley. Y con eso, pues mejorar lo que son los servicios que el gobierno nos ofrece, como son las calles, la luz, bueno, que la luz la pagamos igual, ¿verdad? No, Ese ya pero no. bueno, se supone que de acuerdo a lo que marca la ley, por lo que hace a la luz, hay un subsidio, ¿no? Un subsidio que paga el Estado. Por eso se decía, ¿no? Que si ven que, bueno, todo este problema que hay con lo de la reforma energética, ¿no? Si realmente la empresa, bueno, la Comisión Federal de Electricidad pasara a manos de un particular,
pues ya no va a haber ay, ¿qué les decía? Que el Estado paga hay un subsidio, ¿no? Si se pasara a manos de un particular, este subsidio ya no habría. Entonces, realmente, si así nos quejamos de lo que pagamos de la luz, solo imagínense sin el subsidio, ¿no? Ven que, bueno, ustedes chequen en su recibo de luz, primero viene una cantidad, ¿no? La cantidad de energía que tú gastaste, vamos a suponer 800 pesos, ¿no? Luego viene un subsidio de un porcentaje y bueno, ya terminas pagando a lo mejor 100 pesos, ¿no? ¿Sí? El valor real que utilizaste de la luz, pues es el de 800, pero como hay subsidio por parte del gobierno, pues ya te cobran menor. Perdón, compañero, pero pues, estamos en una zona popular, entonces ya pasaron todos, ¿no? Los que no tienen que pasar, ya pasaron el de los tamales, ya pasó el fierro viejo, y ahora el agua, ¿no? Pero, entonces decíamos, ay, ¿qué estábamos comentando? Por lo que hace a las contribuciones, ¿no? Decíamos que, bueno, sí, tal y como comentaba el compañero Isaac, pues igual, ¿no? Y por lo que hace a las contribuciones, el Estado las necesita para que él pueda cumplir con sus funciones, ¿no? Para que él pueda realizar las funciones que ya están establecidas en la ley. Por ejemplo, dentro de esto, pues él tiene que proporcionar, eh, por, por ejemplo, lo que es la salud, ¿no? La salud está a cargo del Estado, ¿no? De ahí que tenemos que, ahí está, por ejemplo, bueno, antes teníamos lo que era el seguro popular, ¿no? El seguro popular en el cual pagabas una cuota de recuperación. Ahorita tenemos el seguro bienestar, ¿no? Ahí no pagas nada. Ahí te tienen que dar el servicio, más aparte te tienen que dar el medicamento de forma gratuita, ¿no? Que bueno, que ahora lo que pretende el gobierno es quitar eso y que absorba ese servicio, lo absorba directamente lo que es el seguro, ¿no? El seguro social, lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? De ahí que hay tanta crítica. Pero bueno, a tal punto de uno u otro tenemos que el Estado, a través de las contribuciones, pues va a realizar su función, ¿verdad? Tenemos entonces que los efectos de las contribuciones también pueden ser de dos tipos, las que no se pagan y por lo que hace a la ilusión. Las que se pagan, pues acá entraría lo que es la percusión. ¿Qué es la percusión? Es el momento que se realiza el presupuesto de hecho previsto en la ley para que nazca la obligación. Es decir, acá el contribuyente se adecua a la hipótesis normativa y general de la obligación fiscal realizando la misma, realizando el pago, ¿no? Después tenemos la repercusión o traslación. ¿Acá en qué se basa? Bueno, acá consiste en cargar a un tercero el impuesto originalmente a cargo de un sujeto pasivo señalado por la ley, de modo que sea aquel y no este quien sufra el impacto económico, o sea, en quien incida el tributo. Y por último tenemos la incidencia. Este es el momento en que el impuesto llega a quien ya no puede trasladarlo y se ve forzado a pagar el tributo. En otras palabras, tenemos que la incidencia impacta al contribuyente que realmente paga el tributo afectando en sus finanzas, en sus finanzas, ¿no? ¿Ok? Eso sería por lo que hace a la contribución, ¿sí? ¿Ok? Esos serían los efectos de la contribución. Ahora bien, bueno, también podemos encontrar por lo que hace a los accesorios de las contribuciones, ¿no? ¿Qué son los accesorios? Bueno, tenemos nosotros los accesorios, si nos vamos a lo que nos dice
El diccionario de la Real Academia Española nos dice que lo accesorio quiere decir que depende de lo principal o se le une por accidente, o bien es algo secundario. Es algo secundario, es algo que no es principal. Tenemos nosotros que los accesorios de las contribuciones los vamos a encontrar en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, en el cual nos dice que entre los accesorios de las contribuciones vamos a encontrar acá los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización, a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 del Código Fiscal. Nos dice, son accesorios de las contribuciones y participa de la naturaleza de esta. Acá entra ya lo que les comentaba hace un rato, el ejemplo que poníamos, ¿no? La sanción de los servidores públicos, la sanción a los proveedores, bueno, y son sanciones económicas, sanciones que no pueden cobrarlas directamente la autoridad que la impuso, pero pues las manda Hacienda para que Hacienda a su vez, a través de todo el aparato que ellos tienen, pueden hacer efectivo este cobro, ¿no? Una vez que llegan allá con ellos, ya no, bueno, ya la sanción cambia y se convierte en un crédito fiscal. ¿Qué fue, Carmen, compañero? Bueno, ¿Cómo? que ya se nos fue Carmen, ya se nos escapó. ¿Qué está haciendo su servicio? ¿No sabes? ¿Cómo, profe? No la escuché bien. Ah, que ya se nos fue Carmen, que si Carmen sigue haciendo su servicio. Ah, sí, pero al parecer está entrando después de las 12. Sí, qué tramposa, sí es cierto, porque ella se fue entonces. Ah, pero porque se tiene que trasladar, ¿no? Ya lo aclararé en el Sí, camino. Sí, ¿verdad? ya ayer estábamos hablando de eso. Ah, sí, ¿y qué Mm, comenta? Pues ya no le entendí bien si me dijo que estaba en la casa de sus abuelitos o ahí en su casa, pero dice que le queda cerca, entonces quién sabe. ¿Y su servicio? Sí, de sus prácticas. Sí. Bueno, gracias, compañero. Vamos a continuar, ¿sale? Bueno, de esto de las contribuciones ustedes ya lo tienen más que claro, ¿no? Sí, profe, ya quedó claro. Bueno, nosotros sí. Sí, ¿no? Es más, ustedes lo van a enseñar a mí. Vámonos con, bueno, ok, vámonos entonces ahora con la naturaleza jurídica del crédito fiscal. Tenemos que, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Bueno, su naturaleza es de carácter público, porque ya habíamos dicho desde el inicio, ¿no? Es de carácter público toda vez que le corresponde al Estado hacer efectivo lo que es hacer efectivo lo que son estos créditos fiscales, ¿no? ¿Cómo los hace efectivos? Pues a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Tenemos que la obligación tributaria y por tanto el crédito fiscal en tanto derecho subjetivo de aquella que surge en la fracción cuarta del artículo 31, ¿no? Es una disposición de orden público de interés social. Sí, recordemos acá, ¿no? En el artículo 31 de la Constitución nos habla de cuáles son las obligaciones de los mexicanos y entre ellas nos dice en la fracción cuarta contribuir al gasto público, ¿no? Al estar en la Constitución, pues tenemos que es una disposición de orden público y de interés social, ¿no? Pues, tal y como comentaba hace un rato el compañero Isaac, ¿no? A través de esta recolección de
de estos créditos fiscales, de estas cantidades, ¿para qué nos van a servir? Bueno, nos van a servir para que el Estado pueda cumplir con su función, ¿no? Para que el Estado pueda llevar a cabo todas sus obligaciones que están establecidas en la propia ley. ¿Sí? Ok, bueno. Tenemos que las disposiciones o la normatividad que les va a ser aplicable a lo que son estos créditos fiscales los vamos a encontrar en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, en el cual nos señala que van a se van a constituir los créditos fiscales en cargas para el gobernado, porque toda vez que el gobernado es el sujeto pasivo. ¿Sí? De ahí entonces vamos a tener que son bueno, va a ser aplicación el artículo 5, su aplicación va a ser estricta, ¿no? También tenemos acá que, por lo que hace a estos créditos fiscales, vamos a tener que su ejecución es forzosa en todos los casos, ¿sí? ¿Ok? Ok, acá tenemos. Nos dice, derivado de su naturaleza pública, precisa de un mecanismo de efectividad, de un proceso especial y determinado que arroje como resultado la obtención. En caso de incumplimiento espontáneo, en que, a ver, derivado de su naturaleza pública, precisa de un mecanismo de efectividad, de un proceso especial y determinado que arroje como resultado la obtención. En caso de incumplimiento espontáneo, forzada del pago, mismo que se conoce como el procedimiento administrativo de ejecución. Claro, acá que sería lo más ideal, ¿no? Si tú ya tienes bueno, es lo que nos convendría a todos, ¿no? Si tú ya tienes, ya sabes que tienes una multa, ya sabes si tienes una sanción económica, pues te convendría más pagarla, ¿no? Pagarla, acudir ante el SAT y pagarla. Claro que eso es algo que nadie lo va a hacer, ¿verdad? Todo el mundo esperamos que al SAT se lo olvide, ¿no? Hacienda se lo olvide y no nos cobre, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar? Pues eso nunca va a pasar, ¿no? Hacienda no se le va a olvidar porque necesita de este dinero para que pueda funcionar el Estado, para que el Estado pueda cumplir con su objetivo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues él va a iniciar un procedimiento especial, un procedimiento especial, lo que se conoce como el procedimiento administrativo de ejecución. A través de este procedimiento te va a cobrar los créditos fiscales. Claro que acá en este procedimiento, bueno, ya no te va a cobrar nada más la cantidad, sino que te va a cobrar recargos, multas, más gastos, ¿no? Gastos de ejecución, porque de una u otra forma ya se sabe que tú debes una cantidad, ¿no? Esta cantidad tú la deberías de cubrir de motu propio, ¿no? Porque tú quieres, la deberías de pagar, ¿no? Cosa que no va a suceder, entonces acá ya no vas a deber esa cantidad, la cantidad que vas a deber pues va a ser mayor, ¿no? Y bueno, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Pues decíamos, cuando se lleva a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, pues incluso te van a poder embargar bienes suficientes para poder subsanar esta deuda que tú tienes con Hacienda, ¿no? Con el fisco. Exigibilidad del crédito fiscal. Acá nos vamos al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación y en este artículo se nos señala lo siguiente. Nos dicen, las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero le serán aplicables las normas sobre procedimientos que se expiran con posterioridad. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposiciones expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. Las contribuciones se pagan en fecha
se pagan en la fecha o dentro de un plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas dentro del plazo que a continuación se indican. Bueno, eso ya nos está hablando de todo, ¿no? Ok, acá tenemos entonces, en caso de que el contribuyente no pague dentro del plazo, las autoridades fiscales van a ejercer sus facultades de comprobación. Estas facultades que están previstas igual en el Código Fiscal de la Federación, y ellas van a determinar las contribuciones emitidas, ¿no? Acá tenemos nosotros que las autoridades fiscales, entonces, competentes, como resultado del ejercicio de sus facultades de comprobación, van a determinar y notifican el crédito fiscal al contribuyente para que éste pague o en su caso garantice el crédito fiscal, ¿sí? Este crédito fiscal que ya está determinado en la resolución, este crédito lo va a tener que pagar en el plazo de 30 días hábiles siguientes a aquel en que surtan efectos dicha notificación. Si transcurre en este tiempo y si el contribuyente no ha realizado ninguna acción, el crédito fiscal se va a volver exigible y la autoridad va a estar en completa disposición legal para poder llevar a cabo el procedimiento económico coactivo de cobro, lo que conocemos como el procedimiento administrativo de ejecución. Acá tenemos entonces que esta exigibilidad va a consistir en que el ente público que esté legalmente facultado para compeler a través del procedimiento administrativo de ejecución al deudor o al contribuyente, ¿no? Le va a solicitar que haga el pago respectivo. Y si no lo pagamos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a ser como consecuencia, va a dar como consecuencia bueno, va a dar como consecuencia que te puedan embargar, ¿no? Bienes suficientes para poder cubrir el pago que no estás haciendo, ¿sí? ¿Cómo ven, compañeros? Sí, profe, ya estamos más que claros. Sí, está interesante, ¿verdad? Bueno, ustedes tienen toda la película, ¿no? Tienen la película más completa, que ya manejan todos estos términos. También ya manejan lo que es el PAE, compañero. ¿Los qué? El PAE, procedimiento administrativo de ejecución. Sí, ya lo habíamos visto en ¿Allá? unas clases pasadas. Ajá. Pero bien, no. Tenemos más o menos como que la noción. La idea, ¿no? Sí, Ok. Bueno, pero pues vamos a falta la continuar. realidad. Sí, Ajá. continuamos. Y ya, bueno, ya yo creo que la siguiente clase empezamos ya a hablar de lo que es el PAE, ¿no les parece? Igual también ya tienen información en la plataforma, se le pueden dar una leída para que ya se nos sea, bueno, sea un poquito más fácil para la siguiente clase, ¿no? Y ya Sí, podamos pero poner ejemplos. sí, claro. Ok. Mm, bueno, vamos a hablar cómo se puede extinguir el crédito fiscal. Bueno, primero, ¿cuándo se va a presentar esta extinción del crédito fiscal? Bueno, esta se va a presentar cuando el deudor contribuyente va a satisfacer el objeto de la obligación, o en su caso, se va a presentar una causa que conforme a la ley es suficiente para que se extinga este deber jurídico, ¿sí? Y la forma de extinción de la obligación fiscal van a ser las siguientes: el pago, la compensación, la condonación
o la sentencia que declare la nulidad lisa y llana de la resolución determinante. ¿Acá qué va a pasar? Bueno, acá es muy simple, ¿no? Y las formas en las cuales se puede extinguir esta obligación fiscal consistente del crédito fiscal va a ser la siguiente. El pago, bueno, esto sería lo que por excelencia se debería de hacer, ¿no? ¿En qué consiste? A ver, déjenme ver si no lo tenemos acá más adelante. Me faltó una prescripción. Ok. Vamos a empezar. El pago, ese sería el modo de extinción por excelencia, ¿no? Toda vez, ¿por qué? Bueno, porque estamos realizando el pago, Hacienda va a obtener ya el pago de esta cantidad, y bueno, ya a través de este pago, pues ya se va a tener el dinero para que el Estado pueda cumplir con su objetivo, ¿no? Sí, ese sería, por eso se dice que sería el modo de extinción por excelencia, ¿no? Toda vez que a través de él se va a satisfacer plenamente los fines y propósitos de la relación tributaria, debido a que se cubre la pretensión del sujeto activo, ¿no? Del Estado. El Estado tiene su dinero. De acuerdo a la fecha y el lugar de pago, acá nos vamos a ir a lo que nos dice el Código Fiscal de la Federación, ¿no? El cual nos señala que las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado las disposiciones respectivas, ¿no? A falta de disposición expresa, el pago se hará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, o bien dentro de los plazos que señala la propia ley, ¿no? ¿Ok? Bueno, tenemos también que, de acuerdo a los tipos de pago, pues podemos encontrar el pago liso y llano. ¿Cuál es ese? Pues es aquel que efectúa el contribuyente sin ya haya alguna objeción, ¿no? Llega Hacienda, y sabes que debes de pagar tal cantidad, tú la pagas, bueno, ahí tú estás haciendo el pago liso y llano. No estás haciendo ninguna objeción, estás aceptando la cantidad que te están indicando. ¿Sí? El pago provisional. Acá vamos a tener que es el que realiza el contribuyente a cuenta del impuesto del ejercicio que se determina. Lo va a realizar el contribuyente de manera aventajada al fisco por percibir ingresos fijos durante el ejercicio fiscal, donde se pueda precisar cuánto le corresponde pagar al fisco, y a cuenta de ello, en cada momento de recibir su ingreso, hace un anticipo que se va a tomar en cuenta al final del ejercicio. ¿Cuándo se va a tomar en cuenta? Pues cuando presente su declaración anual, ¿no? ¿Sí? Sí. También tenemos que puede ser un pago en defensa o bajo protesta. ¿Cuál es este? Pues este es cuando lo realiza el contribuyente, él está inconforme con la liquidación, ¿no? Con la liquidación de la obligación tributaria. Pero, bueno, está inconforme y como está inconforme la va a impugnar, pero pero previamente cubre el crédito de manera lisa y llana, sin que ello signifique que admita que la determinación y la inscripción del crédito. Sí, ¿no? Puede ser, tal vez que vienen, nos cobran, pero bueno, ya sabemos, si no pagamos en ese momento, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que van a seguir aumentando lo que son los intereses, ¿no? Más aparte, los gastos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues pago y después lo reclamo, ¿no? Un ejemplo de este también podría ser lo que es una multa decíamos, una multa de tránsito, ¿no? Yo lo pago, ok, ya la pagué, pero no estoy conforme con ella, entonces la voy a impugnar, no me voy a inconformar, presento mi demanda, si yo la gano, me van a hacer la devolución de ese dinero, ¿sí? ¿Ok? Por eso dice, el pago en defensa o bajo protesta. Bajo protesta es que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que tú, Hacienda, me estás imponiendo, pero bueno, te la pago, de todas formas la voy a impugnar, ¿sí? No porque la haya pagado ya sea un hecho consentido, ¿no? ¿Qué quiere decir consentido? Igual a que esté conforme, ¿no? No, no estoy conforme porque estoy impugnando. Estoy dentro del plazo que me marca la ley para que yo pueda presentar mi demanda respectiva.
También puede haber un pago extemporáneo. Este pago va a ser el que se entrega fuera del plazo legal y puede asumir dos formas, espontáneo y a requerimiento. Espontáneo, pues lo realizamos sin que haya un requerimiento, ¿no? Y el requerimiento, pues lo realizamos cuando ya hay una gestión de cobro por parte de la autoridad hacendaria, ¿sí? El pago a plazo. Este pago también lo previene el Código Fiscal de la Federación y es la autorización que se otorga por parte de las autoridades competentes a los sujetos obligados para cubrir a plazo las contribuciones omitidas y sus accesorios, ya sea que exista acto de determinación por parte de la autoridad o por haber sido omitido esta omisión y determinación posterior, el contribuyente se autodetermina la contribución y solicita su pago, que sea en forma diferida o bien en parcialidades. El plazo que la autoridad autoriza para pagarlo va a ser en forma diferida y es de 12 meses. Y en parcialidades es de 36 y en parcialidades puede ser hasta de 36 meses. ¿Sí? Bueno, esa sería una forma de extinción de la obligación fiscal. El siguiente está la compensación. ¿Recuerdas, compañero, en qué consiste? No, profa. ¿No? Ese me fue. Sí, no dar, o sea, dar, bueno, según yo creo que era dar una cosa en vez de dinero. Una cosa en vez de dinero. Ok, a ver, vamos a comentarla. Bueno, esta es una forma de extinción. La compensación también viene por lo que hace nuestra obligación civil. Es una forma de extinción. Vamos a tener que por medio de se van a extinguir las obligaciones que tienen lugar cuando en dos personas se reúnen recíprocamente las cualidades de deudor y acreedor. Acá vamos a tener entonces, acá tenemos que la compensación se va a dar cuando en una sola persona se van a reunir recíprocamente lo que son las cualidades de deudor y acreedor. Acá tenemos que el efecto de la compensación es extinguir las dos deudas hasta el importe menor. Para que la compensación se pueda efectuar, se necesitan que las dos deudas sean en dinero o en cosas fungibles, que sean deudas recíprocas, es decir, que ambas partes sean entre sí deudores y acreedores, que sean cantidades líquidas, es decir, que estas cantidades ya estén determinadas y exigibles, que sean embargables, es decir, que aquellas deudas cuyo cumplimiento puede exigirse mediante la intervención de la fuerza del Estado, pone a disposición del acreedor para que éste obtenga la ejecución de su derecho sobre los bienes del deudor. ¿Sí? Bueno, así es como va a operar esta compensación. Acá, ¿cómo va? Bueno, eso es la compensación en general, ¿no? Ahora bien, por lo que hace a los créditos fiscales, ¿cómo va a operar? Bueno, acá va a operar cuando el fisco y el contribuyente reúnen el carácter de acreedores y deudores recíprocamente. Ello por la aplicación de una misma contribución y siempre que estas deudas sean líquidas y exigibles. En este caso, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, se van a compensar las dos deudas hasta el monto de la misma. ¿Cómo? ¿Sí? Acá tenemos entonces tanto la hacienda como el contribuyente, los dos tienen la misma figura, son deudores y son acreedores, ¿no? Y por eso es que se van a compensar, las deudas van a desaparecer por la cantidad menor. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí, profe, sí. Y la condonación, bueno, seguimos con la condonación, compañeros. ¿Qué es la condonación? La condonación, bueno, acá estamos hablando de la condonación fiscal, pero eso también nos podríamos ir a lo que nos dice nuestra ley civil, o lo que hace a la condonación. ¿A qué nos suena esta palabra? Cuando le perdonan la ¿Vale? deuda, cuando le Perdón, perdonan al exacto, contribuyente. pero se perdonan la deuda. Así nos dice nuestro Código Civil Federal.
Artículo 2209. Cualquiera puede renunciar a su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en los que la ley lo prohíbe. Tenemos acá, bueno, entonces acá estamos hablando de una condonación, una perdón, bueno, se va a perdonar la deuda, ¿no? Acá en materia fiscal se pueden perdonar los créditos fiscales, compañeros. ¿Sí entrará? ¿Cómo otra vez, profe? Acá en materia fiscal se podrá perdonar estos créditos fiscales, estas deudas. Pues sí, ¿no? Ajá. Ok. Acá vamos, bueno, ¿cuándo se va a poder perdonar estas deudas? Acá nos dice, la administración pública, bueno, porque estamos hablando de Hacienda, pertenece a la administración pública, ¿no? Ya lo habíamos visto, administración pública, si nos vamos a lo que son la división de poderes, vamos a hablar del Poder Ejecutivo. Decíamos, el Poder Ejecutivo, dentro de sus funciones está la de administrar, representar al Estado, ¿no? ¿Sí? Y ejecuta también, bueno, administración, representación del Estado y ejecutar las leyes, ¿no? Dentro de esta administración estamos hablando, el Poder Ejecutivo recae en una sola persona. Esta sola persona no podría administrar todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se allega de varias secretarías. Dentro de estas secretarías, pues está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Las secretarías de quién dependen, pues dependen directamente del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Ok, tenemos acá entonces, por lo que hace a esta compensación, tenemos que la administración, pues ella no puede renunciar caprichosamente a la efectividad de un adeudo fiscal, ¿no? No podría así por su capricho, pues decir, ok, ya no quiero que me paguen, ¿no? ¿Verdad? Acá vamos a tener que la ley le establece en qué casos se puede condonar esos créditos fiscales. Igual también van a hacer convenios, ¿no? Entre ellos, entre los organismos que lo integran para establecer en qué caso se va a poder condonar estos créditos fiscales, en qué caso se van a perdonar. ¿Ok? Bueno, nos quedamos hasta aquí, estamos hablando de extinción del crédito fiscal, nos quedamos en condonación. ¿Les parece? Sí, profe. Gracias, Isaac. Cuídate mucho, Isaac. No salgas, ¿eh? Mm, Quédate en casita, porque está muy feo todo esto. ¿Hasta cuándo vamos a regresar? ¿No sabe? No, no han dicho, pero ya no está cayendo tanta ceniza, ¿no? No, no, ya no. El, dom- el domingo sí estuvo muy feo, ¿no? Pero pues ahorita ya no. ¿Quién sabe? Sí, el domingo sí cubrió toda la ciudad. Sí, ¿verdad? Estuvo muy feo, pero Sí, pero pues bueno, a ver si la próxima semana ya nos vemos. yo creo que sí. Igual también yo creo que está pendiente de su día del estudiante, ¿no? Que era hoy. Supuestamente. ¿Cómo se dice? Que lo pasen para la próxima semana, ¿no? Ándale, Dale, compañero, que estés bien. muy bien, cuídense, ¿eh? Hasta luego, profe. Cuídese. Buen día.